Bueno, muy bien. Nuevamente bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí, por abrir su corazón. La verdad que cuando la verdad se devela se acaban todas las penas y lo que buscamos aquí es encontrar la verdad para nuestras vidas y para las vidas de todos. Y usar lo que a cada uno le duele o las preguntas que tienen más profundas, más importantes. También pueden ser sencillas, porque la verdad que todos nuestros obstáculos se manifiestan en la vida cotidiana, no en la teoría, sino en el día a día, de cómo vivir en el amor, o en paz, o en armonía. Así que también son bienvenidas las preguntas sobre la vida cotidiana. Y así como lo vayan sintiendo, dentro de lo posible, vaciarme y poder responder. Por las dudas, esto que fumo es tabaco. No cualquier tabaco, es tabaco orgánico, sin pesticidas. Así como por miles de años se fumó este tabaco en forma de rezo en todas las tradiciones nativas de América. Ese es el sentido que tiene en mis manos este tabaco, y este tabaco no le hace mal a nadie. Los vínculos en realidad son siempre vínculos de amor. El amor es todo lo que hay, tanto por presencia como por ausencia. Hace muchos años yo quería poner una casita de esas para pájaros y la colgué en un árbol que estaba ahí, a la altura que a mí me venía bien para ver a los pájaros. Y los pájaros no venían aunque les pusiera comida, porque era demasiado bajo para ellos y posiblemente los gatos llegaban más fácil. Así que la tuve que poner a la altura que le servía a los pájaros, no a mí. Y ahí los pájaros llegaron. Y entonces yo podía verlos y disfrutarlos. Pero para disfrutar a los pájaros tenía que generarles una casa donde ellos se sintieran a gusto. Cuando invitamos al amor a vivir en nuestra vida, tenemos que generar un espacio. Y cuando queremos generar espacio, el espacio no se trae de otro lado. Si querés hacer espacio en una habitación, tenés que sacar los muebles. El espacio siempre está ahí. Y para que te visite el pájaro del amor y se quede a vivir, necesita ciertas condiciones. Por ejemplo, la posibilidad de irse cuando quiera. Y que no se sujete a lo que yo quiero que sea. ¿Se entiende? Y ahí es donde empieza la complicación entre soltar el control, lo que yo quiero que sea, y como las cosas son. Una de las cosas que ocurren muchas veces en los vínculos o en la pareja es creer que estoy haciendo un sacrificio por el otro. Y si estoy haciendo un sacrificio por el otro, algún día se lo voy a cobrar. Porque me vengo postergando para que tú estés bien.
y resulta que nunca me das o me reconoces lo que yo necesito. Empezando porque nunca lo aclaré. Pero espero secretamente que de tanto darte algún día me empieces a dar. ¿Se entiende? En realidad los sacrificios que hacemos es por nosotros. Si tú estás bien, yo estoy bien. Pero para yo estar bien contigo, también tengo que estar bien. O sea, expresar mis necesidades. ¿Se entiende? En el comienzo de toda relación amorosa, lo que en realidad ocurre, maravilloso, es que por un momento, por un tiempo, toda la necesidad egoica y de yo desaparece. No sé si alguna vez les ha pasado que hablando con esa pareja de la que están enamorados, perdieron la noción del tiempo y del espacio. Y no es que estuvieron haciendo el amor, solo estuvieron conversando. Y luego dicen, nunca me sentí tan yo como contigo. Tú haces que yo sea un mejor yo. Pero si prestamos atención a la sutileza de ese momento, el yo que soy siempre no está. Y la noción de tiempo desaparece. Por un momento tengo un atisbo de eternidad y de ausencia de pensamientos. Hay un silencio interior y gracias a eso hay un estado de bienaventuranza. Me siento muy bien. Siento que fluyo. Quizás por primera vez es estar con otro, que no es cualquier otro. Ese otro me habilita el contacto profundo conmigo mismo. Y si todo va bien, lo mismo le ocurre al otro. Solo estamos viendo en el otro el espejo de nuestro propio ser. Estamos tocando nuestra totalidad, lo que realmente somos. Y lo que realmente somos es amor. Pero se lo atribuimos al otro. Luego vuelve el yo, el pequeño ego, que tiene miedo de perder esa fuente de amor que acaba de experimentar. Y ahí empieza a cómo hago para retenerla o retenerlo. O cómo hago para que no se dé cuenta del desastre que soy. ¿Se entiende? Empieza la negociación. Y automáticamente empiezo a sentir eso que llamamos desamor, que en realidad es que se cortó el flujo libre y espontáneo de mi naturaleza, que es amor. ¿Se entiende? El principal obstáculo para permanecer en el amor es que tengo que renunciar al yo. Al pequeño ego, a la personalidad sobreviviente que tengo, que se fundó por una desconexión con el amor. Todos sufrimos cuando niños grandes decepciones amorosas. La primera de todas fue con nuestros padres. Y aprendimos a defendernos de esa herida, constituyéndonos en alguien más o menos poderoso, no importa qué tipo de poder, puede ser el papel de víctima o el que sea. Hay muchos papeles a desarrollar. Y se va trasladando nuestra conciencia, nuestra naturaleza, al desarrollo de esa personalidad. Y es a través de ella que creo que yo voy a ser amado. La mente tiene la fabulosa condición de transformar la necesidad de amor en necesidad de reconocimiento. Así que voy persiguiendo el reconocimiento y que me vean y que me quieran como un alimento, pero nunca se llena el agujero de insatisfacción. Es insondable. Porque lo que estoy buscando es el amor por mí mismo que perdí, espejándome en la mirada de otros que no me devolvieron mi propia imagen. ¿Se entiende? Perdí la conexión con mi totalidad. Luego me siento separado e inseguro de mí. Así que tengo que hacer cosas para que me quieran. Ahí empieza la negociación. Entonces la sensación de desamor es que me retiré a un lugar defensivo
y estoy negociando. Y toda la maravilla que se abrió en ese momento, que en realidad viene de mí, también viene del otro, empieza a quedar atrapada en las diferentes estructuras defensivas. Porque vivir en el amor implica la posibilidad del dolor, ¿no? Así que si quiero que no me duela, no puedo abrirme por completo. Si no puedo abrirme por completo, no puedo disfrutar. ¿Se entiende? La herida psicoemocional es una herida maravillosa. No te mata, pero no te deja vivir. En los mitos del centauro, un centauro había sido herido por una flecha y no sanaba nunca de esa herida. Siempre estaba sangrando, pero no lo mataba. Pero en realidad, mágicamente, gracias a esa herida sangrante, se había convertido en un sanador. El mito del sanador herido. Porque siguiendo las huellas de esa herida, encuentro el origen de lo que soy. Huyendo de esa herida, me consolido cada vez más en el personaje. ¿Se entiende? Y el personaje no puede amar. Puede tener momentos de amor, pero luego viene la duda y el temor y volvemos al viejo lugar. Un viejo dicho de alguien decía, las que me gustan no me dan pelota, ¿no? Y las que me dan pelota no me gustan. De las dos maneras pierdo, ¿no? Es una maravilla la economía esa, ¿no? Siempre pierdo, que es el lugar que conozco. Lo que conozco es el desamparo, la soledad, la insatisfacción, pero lo que no sé es vivir feliz. Aunque parezca, y es paradojal, todos nos defendemos de lo que más necesitamos. Porque para amar tengo que desestructurar todo este personaje. Y la paradoja es que este personaje es el que me ayudó a sobrevivir a todo el dolor, a mis infiernos personales, desamparo, abandono, abuso. ¿Y quién me asegura que va a estar todo bien? En realidad, cuando me entrego, no me estoy entregando a otros, sino que me estoy entregando a mí mismo. Estoy abriendo las puertas de mi propio ser. Entonces los vínculos son un maravilloso camino espiritual, porque una y otra vez te reflejan todo lo que haces para huir del amor. Y cómo conservas tu pequeño lugar de desamor. En realidad es al que estás acostumbrado, en el que vienes viviendo siempre. Entonces, en última instancia, para amar, tengo que entregar mi identidad. Si empequeñezco mi identidad, mi personalidad, surge naturalmente el amor. Para eso tengo que atravesar el miedo fundamental que tengo a sufrir de nuevo, a ser abandonado, etcétera, etcétera. Y así, mucha gente, mientras más se mete en el compromiso del amor, más miedo tiene. Porque espera el momento en el cual su pareja, o lo que sea, descubra que en realidad no es valioso y entonces me abandone. Pero no, ella persiste y se queda conmigo y me entiende y aguanta. Debe tener algún problema esta mujer. ¿No? Y sutilmente voy haciendo todo lo posible para que me deje. Y ahí me alivio. Porque esa expectativa catastrófica de que va a pasar en cualquier momento. Y miren que hay gente que hace 30 años que viven juntos y siguen esperando que ocurra la separación. Siguen con ese temor. No sé si te respondí algo de...